Imaginemos que Mati a principio de mes cobra su sueldo y empieza a gastar. A mitad de mes apenas le quedan algunas monedas, pero Mati sigue gastando. Cuando se gastó todo lo que cobró, no le queda otra opción que usar sus ahorros y con eso tira algunos días más. Pero pasan los días y ya no le queda más dinero. Como le falta para terminar el mes, decide empezar a usar su tarjeta de crédito. Pero agotado el límite, pide prestado. Está claro que las finanzas de Mati no son sostenibles. Más temprano que tarde, va a sufrir una crisis financiera. Argentina opera bajo la misma lógica de Mati. Todos los años, el Congreso aprueba su presupuesto en el que planifica ingresos y gastos. Pero todos los años termina con ingresos que no alcanzan para cubrir esos gastos. Argentina gastó todos los ahorros que tenía, contrajo toda la deuda externa e interna que pudo y, agotadas esas fuentes de financiamiento, le pidió al Banco Central que emita dinero para que se lo preste. Igual que Mati, la Argentina siempre termina en crisis. Y hoy tenemos más de medio siglo de déficit fiscal. Algunos políticos hablan de la necesidad de tener equilibrio fiscal. No quiero que haya déficit fiscal. Reducir el déficit fiscal. Seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal. Hoy Argentina tiene un déficit fiscal escandaloso. Pero cuando se habla de cómo llegar a ese equilibrio, son poco precisos, ambiguos y a veces contradictorios. En el caso de Mati, es obvio que una primera opción podría ser eliminar gastos no prioritarios. Pero, ¿qué alternativas tiene un país como Argentina? Frente a la crisis generada en gran parte por el déficit fiscal, hay tres caminos. El ajuste inflacionario, o el no hacer nada, dejar que la inflación licúe gastos y deudas, es un método muy utilizado porque le permite al gobierno recomponer las finanzas públicas sin tener que tomar medidas explícitas. Que el mercado haga el ajuste que no se animan a hacer las autoridades. Algunos casos conocidos por la situación extrema que plantearon son la hiperinflación del 89 y la mega devaluación del 2002. Son procesos muy traumáticos y con mucha implicancia sobre la pobreza. El ajuste explícito, es decir, actuar con políticas explícitas de ajuste. Básicamente, subir impuestos y recortar gastos, pero sin modificar la organización del Estado. El caso típico se da cuando se licúan las jubilaciones modificando la regla de movilidad. Inflación más modificaciones en la fórmula producen una reducción de las jubilaciones. Se logran resultados en el corto plazo, pero el déficit fiscal reaparece porque en algún momento hay que pagarle a los jubilados. Sigue profundizándose la litigiosidad previsional en la Argentina y en estos 4 meses que han transcurrido del año todavía sigue la problemática. Lo mismo sucede con otras medidas típicas del ajuste fiscal, como suspender la obra pública, congelar sueldo, demorar pagos a proveedores y crear nuevos impuestos. Pan para hoy, hambre para mañana. Ordenar el Estado, o sea, aceptar que el Estado tiene graves problemas organizacionales. Se gasta mal y se recauda mal porque hay improvisación y solapamientos. En este contexto, cualquier intento de reducir el déficit fiscal está condenado al fracaso. Hay que apuntar al origen de los problemas y no a sus síntomas. Si tuviésemos que preparar una valija para un viaje y metemos toda la ropa desordenada, nos va a costar mucho cerrarla. Pero si la ordenamos, doblando cada prenda, distribuyéndola de manera estratégica, será más fácil cerrar esa valija. La diferencia entre ajustar y ordenar el Estado no es una cuestión semántica. El ajuste apunta a corregir los desequilibrios en el corto plazo, pero agrava los déficits de gestión y torna más insostenible la situación en el largo plazo. El ordenamiento implica un replanteo organizacional para mejorar las finanzas, a la vez que se mejora la gestión de una forma sostenible en el tiempo. Te preguntarás, ¿cómo se ordena? El primer paso es asumir que somos un país federal. Respetando las autonomías, se eliminan las superposiciones. Cada jurisdicción se tiene que hacer cargo de las responsabilidades que le asigna la Constitución y de los resultados. Bajo esta concepción aparecen 4 puntos estratégicos. El ordenamiento funcional. Los gobiernos suelen realizar gastos que corresponden a otro nivel de gobierno, generando estructuras administrativas superpuestas y diluyendo responsabilidades. Por ejemplo, las provincias son quienes administran las escuelas y los hospitales. Sin embargo, la nación tiene ministerios de educación y salud que ejecutan programas supuestamente en apoyo a las provincias. Las evidencias muestran que esto aumenta el gasto administrativo y disminuye la calidad de la gestión. La distribución de recursos desde la nación para ayudar a las provincias no es federalismo, es unitarismo generoso.
Ordenamiento tributario. Es común que a las mismas personas, por el mismo hecho imponible, los gobiernos de diferentes niveles les cobren varios impuestos. Esto desalienta la inversión y la generación de empleo, fomenta la economía informal y genera costos innecesarios para el Estado. El caso típico es el de los impuestos a las ventas. La nación cobra IVA, las provincias ingresos brutos y los municipios tasas de comercio e industria. La teoría y la experiencia indican que unificando impuestos y centralizando la recaudación, en este caso AFIP podría recaudar y repartir, se obtendrían mucho mejores resultados. Ordenamiento federal. La coparticipación genera incentivos perversos. Las provincias más beneficiadas por la coparticipación no logran mejores condiciones para sus habitantes. Son las que más recursos fiscales destinan a empleo público excedente y acciones clientelares. Por eso, aunque son subsidiadas por el resto del país, cada vez son más pobres y aplastadas por estructuras políticas feudales. La idea es que cada provincia pueda autofinanciarse, es decir, generar los recursos suficientes para afrontar sus gastos. Para las regiones más rezagadas, crear un fondo de convergencia que redistribuya los recursos, pero condicionada a la ejecución de un plan de desarrollo. Ordenamiento previsional. El gasto previsional, tanto en la nación como en las provincias, es muy importante y creciente. Uno de los principales problemas es que la mayoría de los beneficios se otorgan con reglas especiales. Un cambio revolucionario, por sus impactos en la equidad y en la sostenibilidad del sistema, es eliminar diferencias para que todos seamos iguales ante la ley previsional. Ordenar el Estado es mucho más complejo que ajustar el Estado. Para el ajuste, alcanza con improvisar medidas que permiten recortar el gasto y aumentar impuestos. Es poner el contador en cero para volver rápidamente a acumular desequilibrios. Para transformar el Estado se necesita conocimiento, innovación y audacia política. Es el camino para contar con un Estado financieramente solvente y con mayor capacidad de producir bienes públicos.